Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. En esta parte del programa nos acompaña Carlos Miguel Álvarez, economista, y con él vamos a hablar sobre varios temas en materia económica, entre ellos la situación petrolera y crediticia que tiene Venezuela en este momento y sus tasas de cambio. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Bueno, hablando sobre el tema petrolero, veíamos en este momento esta nota de Moody's que señala las dificultades que podría estar enfrentando la petrolera para cancelar de este pago. Sin embargo, hablan de la posibilidad de reevaluar la condición crediticia de Venezuela. ¿Se estaría planteando en este momento una posible reestructuración de deuda por parte de Venezuela este año, Mira, dados los ingresos petroleros? la información que nosotros hemos recabado en Ecoanalítica es que efectivamente el gobierno ha hecho las gestiones para tratar de hacer lo que se conoce como reperfilación de la deuda, que es pasar los vencimientos, sobre todo de PDVSA del año 2017, octubre y noviembre, como tú bien lo dijiste anteriormente, para después del 2017, donde los vencimientos son más light, por así decirlo, para PDVSA. Ahora, esto implica, dado también el riesgo en el que implica para Venezuela, que tendrías que hacer un cambio a unas tasas que son muy altas y lo que significa sería un costo muy alto para Venezuela. Por lo tanto, es un poco complicado que Venezuela pueda acceder a este tipo de cambios y es algo importante decir que también tanto el elogio del Pino, presidente PDVSA, como el propio presidente Maduro han hablado que Venezuela tiene la prioridad de cumplir con sus compromisos de pago de deuda externa. Por eso en ese punto yo no estaría tan de acuerdo con el análisis que hace Moody's Analytics. Yo sí considero que Venezuela este año ha ahorrado y está en proceso de ahorrar para poder cumplir con sus compromisos de pago. Ahora, en estas condiciones que se presentan, efectivamente ya está muy próximo el pago y los pagos que tiene que hacer Venezuela, PDVSA y la República en lo que son el último trimestre de este año, pero la posibilidad de perfilar una reestructuración de deuda para lo que es el año 2017 y los venideros, ¿sería posible en el país si se hace y se trata de trabajar desde este momento o sería un costo muy elevado para la nación, dado que, como bien señala, no ha dejado de cancelar nunca sus deudas en el exterior con este tipo de instrumentos de crédito? Sin embargo, el mercado le ha pasado factura bastante alta, con unos intereses muy altos por el riesgo país. Fíjate, algo que es bastante interesante sobre el análisis que acabas de decir es que el mercado nunca te condiciona o nunca te pone lo que es la tasa de riesgo en base a tu pasado. Al mercado no le importa si tú le has pagado en el pasado, me importa si tú vas a poder pagarme en el futuro. Entonces, en base a ese punto, es donde tú ves, donde el mercado está viendo una posibilidad de que Venezuela en algún momento del futuro no pueda cumplir con sus compromisos de pago. La razón principal, bueno, existe una crisis de confianza en la nación, nos encontramos con muchas distorsiones económicas, tanto del lado macro como del lado micro, que todo lo estás viendo hoy en día en las calles, cuando tú ves que el poder adquisitivo venezolano se está deteriorando y que las condiciones que tiene hoy en día Venezuela implican que se hace muy difícil que pueda cumplir con esos pagos. Sin embargo, yo sí soy de la opinión de que Venezuela puede todavía emplear políticas económicas para poder negociar un reperfilamiento. Sin embargo, el mercado está hoy en día viendo que la conflictividad política es uno de los factores que más prela a la hora de poder hacer este reperfilamiento. Habría que pasar por una solución en cuanto a la gobernabilidad que existe hoy en día en Venezuela para pensar que esto puede ser no tan costoso para Venezuela en un futuro. ¿Es un tema de política o es un tema además de ser más transparente en lo que es el manejo de las finanzas públicas del país y de un efectivo plan de ajuste económico? Totalmente, es una mezcla de todo. Si tú te pones a ver lo que son las cuentas fiscales de la nación, en Venezuela lo que es el gobierno central, y para que el público entienda, es prácticamente lo que implica gobierno, y lo que es el sector público consolidado son todas las empresas públicas que además trabajan conjuntamente con el gobierno. Si tú ves lo que es gobierno central, no han publicado cifras fiscales desde el año 2009, mientras que el sector público consolidado desde el año 2011. Esto te genera un tema de confianza. Realmente no hay una cifra oficial que el mercado pueda estimar en qué condiciones se encuentran las cuentas fiscales de Venezuela. Uno hace un trabajo como analista donde uno estima por diferentes metodologías que
cuál es la condición que tiene Venezuela, y a nosotros para el año pasado nos da que el déficit de todo el sector público consolidado llega alrededor de 20 puntos del PIB, lo cual es una locura, es un número muy grande, y las condiciones o la reestructuración, las reformas fiscales que ha anunciado el presidente no son medidas que le van a permitir cerrar esa brecha de 20 puntos. Como mucho puede cerrar entre 2 y 3 puntos de PIB. Todavía nos enfrentamos a un déficit fiscal el año que viene que llega entre 16 y 17 puntos de PIB. O sea, es una brecha sumamente amplia que incluso en otros países frente a esta situación estuviesen bastante alarmados, cosa que en Venezuela por las declaraciones que he visto hasta ahora no pareciera que el tema fiscal fuese algo muy importante para el Ejecutivo en este momento. El tema fiscal pasa por un presupuesto que se señala generalmente, durante los últimos años se ha señalado como subestimado y fuera de la realidad, un presupuesto que alcanza para los primeros 6 meses, este año se dijo que solo alcanzaba para los primeros 3 meses del año, y además un Banco Central de Venezuela que no publica cifras oficiales y que por vía legal también se estableció que podía guardarlas al considerarlas de carácter privado para no alarmar a la población o simplemente clasificar ese tipo de información. Tenemos 6 meses sin cifras oficiales. Correcto, y eso es algo muy importante. Si tú quieres generar confianza en el mercado y tú le quieres decir al mercado, yo estoy con la posibilidad de pagarte, no tienes que decirle, ya yo te he pagado por todo este tiempo. Tengo que decirle, aquí están mis cuentas, aquí están mis cifras, esta es la condición en la que me encuentro, y en base a esto voy a aplicar este programa de estabilización, porque hay que estabilizar las cantidades de distorsiones que tiene hoy en día economía para poder sentarte y poder demostrar que tú tienes la capacidad de pago a futuro, cosa que hasta el momento no lo hemos visto. Y es también muy importante del lado fiscal. Hay una cuenta que es algo muy técnico, pero simplemente lo comento, que es la autoridad monetaria, que prácticamente es lo que es la monetización del déficit, es decir, cómo se financia el Estado a través de la impresión de dinero. Ok, esto ni siquiera se tiene una estimación de cuál es el valor. Inclusive cuando tú haces una estimación interna, te da que es un número muy pequeño para lo que realmente estás viendo en el mercado. Entonces nosotros hemos tenido que ir mucho más adentro para ver cómo se está comportando, y a cierre del 2015 más o menos el financiamiento a través de la emisión de billetes ha sido de alrededor de 15 puntos del PIB. Prácticamente todo el déficit o la mayoría del déficit lo ha financiado de esta manera, y esto no lo ves en las cifras oficiales. Entonces es un problema, como tú bien dijiste, tanto político como de transparencia, y que no existe hasta el momento la voluntad de demostrar las condiciones en las cuales se encuentra la economía venezolana. En esta situación vemos todo esto y vemos además una situación de reservas internacionales que han venido cayendo paulatinamente, dado también la caída del ingreso petrolero de la República. ¿Hay estimaciones que puedan señalar que Venezuela efectivamente va a tener capacidad de pago en algún momento? Mira, fíjate, lo que hay que ver es la cuenta del Banco Central de Venezuela y los ingresos del Banco Central de Venezuela, ¿no? Cuando tú ves lo que es la facturación de lo que es ingresos en divisas que debería tener la nación a través de la venta de petróleo, tú ves una diferencia muy grande en lo que fue realmente ingresos al Banco Central de Venezuela. Por ejemplo, el primer trimestre del año, que fue cifras que el propio presidente las hizo públicas, el promedio no llegó a ser más de 100 millones de dólares. Cuando tú ves el precio del barril en el primer trimestre del año y lo que se vende, la cantidad de exportaciones que la propia PDVSA publica, ves que hay una diferencia importante. ¿Qué te dice esto? Y esto es lo que tiene que estar midiendo un poco el mercado, es que PDVSA está ahorrando dinero para poder cumplir con los compromisos de pago a finales de año. ¿Cuál es la consecuencia o cuál es el ajuste que han hecho? Bueno, han recortado en una magnitud sumamente peligrosa las importaciones. Nosotros tenemos un estimado que las importaciones se están recortando alrededor del 40% comparado con el año pasado. ¿Qué implica esto? Mayor escasez, el desabastecimiento, y tú estás haciendo un ajuste de carácter externo sin solventar un problema que tienes a nivel interno. Es decir, que el sacrificio lo estaría haciendo el venezolano para que la República pueda pagar los compromisos que tiene este año. Desde un punto de vista, como lo acabas de presentar, se puede decir que eso. Nosotros como venezolanos estamos sufriéndolo. ¿Cómo lo vemos? Cuando ya no tenemos acceso
a alimentos y medicinas, y también que cada vez es mucho más costoso adquirir ciertos productos. Y no es de extrañar que ahorita, lo que es el mes de junio y el mes de julio, estaremos viendo unos picos importantes en cuanto a la inflación por los ajustes de precios que hicieron a los productos que estaban regulados. Esto es lo que se llama las expectativas. Hoy en día las expectativas económicas en Venezuela están totalmente desancladas de la parte real. Es decir, los precios están creciendo por expectativas de que eso va a ocurrir. Y mientras eso no se cambie, no vamos a ver un cambio en la tendencia del mercado interno venezolano. Finalmente tenemos una tasa de ICOM que subió de manera exponencial, pero además una solicitud por parte de la UNASUR o una propuesta por parte de la UNASUR que habla de la unificación cambiaria. ¿Es momento de una unificación cambiaria? ¿Esto puede ayudar a recoger liquidez de la calle? Mira, la unificación cambiaria tuvo que haber ocurrido desde hace muchos años. El control cambiario no debió haber existido. Los controles está demostrado que te generan diferentes distorsiones y es lo que ha padecido hoy en día la economía venezolana. Hoy en día, en mi opinión, es más fácil desmontar lo que es el control cambiario a lo que fue el año pasado, incluso años anteriores, prácticamente por la evolución de los precios. Ahora, cuando se habla de una unificación cambiaria, el público tiene que entender que se están hablando de utilizar una sola tasa. No es tenerle esta tasa de ICOM y esta tasa de IPRO, pero en ningún momento se han visto declaraciones de que es un desmontaje del control de cambio. Es decir, que tú no vas a poder acceder a comprar divisas libremente como debería hacerlo. Simplemente es pasar a una unificación, y la estrategia que están tratando de buscar a través del recorte de liquidez y recorte del gasto público, que está en torno a 40% en términos reales al momento, tratar de que la tasa de ICOM y la tasa del paralelo se migren, se crucen, y en ese momento tú puedas utilizar el mercado de ICOM. Sin embargo, hay que decirlo también, el mercado de ICOM todavía no funciona. Estamos simplemente hablando del CIMADI. Sigue siendo el CIMADI, oficialmente es verdad, el ICOM no ha comenzado a operar. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Nosotros vamos a hacer otra pausa.